Hola, bienvenidos a una nueva mesa redonda de nuestros encuentros ITDM Group. Me acompañan algunos de los principales proveedores de la industria para debatir sobre los principales retos, desafíos y oportunidades que se abren en torno al mundo de la nube y cómo la ciberseguridad está incidiendo en este contexto. Para ello contamos con Víctor Oribe de ADM, Sergio Martínez de SonicWall y Borja Pérez de Stoneshield. Muchas gracias a los tres por acompaññarme hoy. Gracias a ti, Pablo. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo sí, si os parece, me gustaría que en primer lugar, Víctor, si quieres empezamos por ti, sí. Que nos contéis un poco qué tendencias estáis observando en torno al fenómeno de la nube en estos primeras semanas de año y con lo que veníamos de herencia de 2023. Bueno, realmente hay alguna tendencia clara, que es una tendencia además común no solamente a la nube, sino en general, ¿no? Es un poco todo el tema de la inteligencia artificial. Realmente la inteligencia artificial como servicio creo que es uno de los puntos en los que va a crecer, digamos, el cloud a partir de la inteligencia artificial y herramientas que te permiten generar ideas, modelos de negocio, soluciones diferentes a las que uno tiene, poder probarlas como servicio. Y luego también todo el tema de la gestión, porque creemos que entornos híbridos, multicloud, distribuidos, al final necesitan herramientas que te permitan gestionar todos esos servicios, plataformas, proveedores de una manera unificada y en una sola consola, digamos, en una sola unificada, ¿no? Muy bien. Sergio, ¿cómo lo veis desde SonicWall? Bueno, decía una cosa, Víctor, interesante, que es el tema de la gestión. La gestión también va en la línea de, debido a la falta y a la escasez de talento que hay en el mercado, una buena gestión en base a servicios en la nube, pues simplifica bastante, digamos, la propia operativa de las empresas que utilizan la informática de forma intensiva, ¿no? Y en esta línea yo también veo un incremento sustancial y que cada vez va más de todo lo que es as a service, ¿no? Todo la nube pues es un poco, digamos, como servicio, es un servicio de uso en función de lo que consumes, ¿no? Y esto pues va potenciando todo este tema, ¿no? Pero claro, esto lo que hace también es ocasionar algo que ahora hablaremos y que evidentemente es lo que a mí me interesa de todo esto, y es qué pasa con la seguridad, porque el perímetro desaparece cuando tienes todos o gran parte de tus recursos. Normalmente la informática nunca se hace de una vez, es siempre por capas, y estamos en un entorno híbrido ahora mismo, ¿no? Y ese entorno híbrido lo que genera es una problemática alta de desaparición del perímetro y de, sobre todo, autenticación de los usuarios que acceden a esos recursos que están en la nube, y ese es el gran drama, ¿no? Los credenciales, el robo de credenciales, y bueno, pues ahora discutiremos sobre eso. Muy bien. Borja, bien, tu primera impresión. A ver, porque claro, cuando hablamos de cloud estamos hablando de temas muy variados, ¿no? Es un tema bastante heterogéneo, ¿no? Por un lado coincido con Sergio en que todos los as a service lo utilizamos cada vez más y de una manera muchas veces transparente para el usuario, para la empresa, ¿no? Estamos utilizando aplicaciones que son software as a service, que están alojadas en la cloud y a las que estamos enviando nuestros datos, y no somos conscientes, o la empresa no es consciente de que está haciendo ese uso, ¿no? Hablando sobre todo de pymes. Por otro lado, también hay empresas que hay ciertos procesos o ciertos aplicativos internos que incluso al revés están desandando el camino. O sea, yo lo he puesto en una cloud pública, ahora me lo traigo para acá. Y por último, en lo que a mí como Stoneshield me compete, por ejemplo, el tema de que yo llevo pensando años que toda la infraestructura iba a ir moviéndose a la nube, todavía el grueso de nuestro negocio es vender hierro. Seguimos vendiendo mucho firewall. Incluso estamos pensando en modelos de cómo vender el hardware as a service, pero que esa migración a la nube para ciertos aplicativos o para ciertos procesos todavía va muy despacio. Sí, claro, es que es una realidad. O sea, hace un año entrevistaba al máximo responsable de cloud de Deloitte y ya me decía que la adopción de la nube en España iba más lenta que en los países de nuestro entorno, ¿no? Centro, Norte Europa principalmente. Con motivo de este encuentro, le entrevistaba hace como cosa de un mes, de una semana,
Le preguntaba de nuevo lo mismo y me decía que el gap, lejos de estrecharse, el gap en España, seguía aumentando. Es decir, se crece en la adopción de la nube en España, pero bastante menos de lo que se crece en otros países, ¿no? Los motivos son varios, ¿no? Entre otros, él aludía a que un sector que es muy potente en otros países en este paso a la nube, como es el sector gobierno, administración pública, aquí vamos muy despacio en ese sentido, ¿no? No sé qué veis vosotros o cuáles son los motivos a que, bueno, más allá de nuestra cultura, del hierro, la cultura del on-premise, ¿por qué vamos tan despacio en España comparado con otros países de nuestro entorno? Yo creo que primero hay el miedo al cambio es algo que marca mucho, es decir, la gente tiene miedo a cambiar y luego además también no las tiene todas consigo de cuán seguros están sus datos allí, ¿no? Eso es algo fundamental. Y aparte yo creo que tampoco hay realmente profesionales cualificados, sobre todo para hacer la migración. El tema de la migración es un tema complejo y hay que hacerlo bien, no es lo mismo la seguridad en la infraestructura local que la seguridad de la nube. Como lo ha dicho antes muy bien, ahí tienes que controlar los accesos, tienes que establecer protocolos adecuados, cifrados, autenticaciones. Bueno, necesitas digamos, implementar algo diferente a lo que se hacía antes y la cualificación. No hay personal cualificado, lo hay, pero no es lo suficiente como para dar cobertura a todas las necesidades. Que también puede ser por el tipo de empresas que tenemos. Pablo apuntaba a que el gobierno no nos está yendo a la nube. Yo creo que hay cambia de vertical a vertical, banca, medios de comunicación, evidentemente están en nube, ¿no? Pero a lo mejor no tenemos tanta startup tecnológica como los países bálticos, los países escandinavos, que ahí eso ha facilitado mucho. O sea, toda la empresa nueva, en vez de hacer una inversión en infraestructura, oye, voy a la nube y voy viendo cómo evoluciona el negocio. No lo sé, digo que a lo mejor tú tienes más. Buen punto ese. Luego hay otra cosa interesante y es la nube también afecta a las comunicaciones. Es decir, trasladas toda la criticidad a las comunicaciones, porque si fallan las comunicaciones te quedas sin servicio. No es lo mismo tener los servidores en tu casa que tenerlos en otro sitio donde accedes. Yo creo que en España quizás eso no ha afectado tanto, bueno, por lo menos en las grandes ciudades, los grandes núcleos, ¿no? Quizás en otros sitios igual sí, ¿no? Pero también añado otra variable, bueno, no es una variable, constato lo que decía él y lo que decía Borja antes. Nosotros este año hemos crecido a nivel mundial y no poco el número de unidades de firewall físicos. Físicos. En cambio, y en España también, o sea, también hemos visto esa evolución en España también de forma fuerte. Dices, es sorprendente que no haya una evolución hacia el firewall virtual en la nube o que sí que hay, porque hay cada vez más infraestructura en Amazon y en otros y en Microsoft. Pero el firewall físico se sigue vendiendo y de forma muy fuerte, y además para pequeñas estructuras también, y grandes y medianas. O sea que, bueno, constato esto y yo la razón no veo cuál. Es verdad, igual es el tejido empresarial en España, puede ser. Bueno, y también un poco, ya no solamente el tejido empresarial, sino también qué es lo que conforma un poco la dirección de las empresas, ¿no? Quizás según esto vaya cambiando y vaya incorporándose gente de la nueva generación, ya los millennials empiezan a tener ya más peso. Eso ya posiblemente, digamos que tengan ese miedo al cambio. Ellos viven con la nube, han nacido con la nube. La generación de X estamos ahí taponando. Exactamente. Pero luego a vosotros en cuanto al paso, porque habéis hablado del tema físico frente al tema de pago por uso, ¿no? Sí. El paso, hay gente primero que no está muy acostumbrada, es decir, cuando le hablas de pago por uso dice, bueno, yo siempre les suelo poner el ejemplo de, oye, tú pagas por uso el teléfono, la luz, pagas, pero... Y ahora cada vez más, con todos los servicios de streaming, Pero ¿creéis que la equivalencia entre el precio de lo físico frente al precio del pago por uso está correctamente hecha, o eso puede ser un hándicap? Eso es algo que a mí se me plantea... No, es interesante. No, sí, el precio es verdad. El precio puede ser una variable interesante también, porque siempre es verdad que hay mucha gente que prefiere para hacer un one-off y dejarlo ya fuera de su variable que tal. No sé, es verdad. Igual también, incluso por cómo un CISO, si estamos en una empresa más grande, o un responsable de seguridad, maneja su presupuesto. O sea, él consigue un presupuesto para este año y tengo que
Tengo Es un buen punto, que es tengo que que- invertirlo. porque el otro no es- sé si voy a tener... El año que viene no sé si tendré esa partida para seguir pagando esa cuota mensual. Eso es. No, y Es eso un con buen las punto administraciones públicas también pasa mucho porque realmente no, o sea, el pliego para el pago por uso es algo que es como forma parte todavía de la todavía hay algunos que se le dice, si esto es pago por uso, pero ¿cómo hago yo para plantear un pliego? Esto ya va cambiando, pero sí que es cierto que te encuentras esa dificultad. Yo que ¿no? vendo, nosotros vendemos el hardware y siempre va con un servicio asociado. De los servicios de seguridad y de mantenimiento y todo lo que va alrededor, ¿no? Y sí constato que antes se vendían quizás a más plazo, y ahora cada vez se va acortando más el plazo, ¿no? Ahora ya antes se vendían incluso a 5 años los servicios y tal, y ahora ya a 3, incluso a 2. Dices, está quizás un poco el miedo al futuro, no sé, no sé, igual seguramente tiene que ver con los presupuestos que decía Borja. También Miedo a depende... que me los recorten o que me los... En ese sentido de los multiaños también depende de los sectores. Nosotros que trabajamos mucho con defensa o agencias, no sé, aeroespacial, esos van a 5 años, porque son proyectos a decenas de años, ¿no? El sector privado se va más a 1. El sector privado ha ido acortando. Sí. Yo digo, constato que yo tengo una parte importante en PYME y cada vez tiene más miedo al futuro, lo ve con más incertidumbre seguramente, no sé. Con eso, Sergio, que comentabas de esa evaporación del perímetro, de control de recursos, las herramientas que son distintas para estos entornos cloud, ¿cómo varía el concepto? Básicamente, luego entraremos en detalles, ¿cómo varía el concepto de seguridad frente a los escenarios on-premise y cloud en sus distintas variables o en formato híbrido, como estamos hablando? O sea, es decir, ¿cuáles tienen que ser las premisas básicas? Bueno, la desaparición del perímetro claramente es la variable que lo cambia todo, porque te obliga a básicamente 2 cosas. Una es asegurar que quien accede a los servicios en un medio que no es el natural o no es el castillo donde antes estabas, ¿no? O sea, el símil que siempre explico, ¿no? Que Borja me ha oído 1000 veces, pasamos de un castillo, de un entorno fortificado, a un entorno que es como un aeropuerto, donde la gente entra, sale, tal, y ¿dónde está ahí el problema? No se sabe, pero ya puedes poner ahí varas. Entonces ahí la única manera es ir poniendo varias barreras, una defensa multicapa, que es la única manera de asegurar, y muchas veces poniendo el device en el centro de todo. Ahora ya la fortificación no es... El firewall es una pieza, pero no es la pieza importante, ahora es el dispositivo que accede al recurso y a los datos. Y entonces ese dispositivo establece un canal de comunicación en un entorno hostil, y esa es una parte, y la otra parte es el usuario que accede a través de ese dispositivo, quién es el quien dice ser. Entonces el despliegue de entornos multifactor también es un tema muy importante, y luego la detección de comportamientos extraños para detectar el robo de credenciales, que es una de las pandemias que tenemos ahora, y siempre cualquier problema empieza con un robo de credenciales, aunque sea de una persona insignificante, para un pivotado dentro de la organización y de la red, hasta alcanzar la joya de la corona, un credencial privilegiado, y entonces a partir de ahí pues se planifica un ataque y ya la tenemos liada, ¿no? O sea, eso es como funciona ahora hoy en día, cualquier ataque un poco serio, ¿no? Y ese es un poco el entorno. Perdón, No, estoy completamente de acuerdo. Realmente el tema de la gestión de las identidades creo que es un poco todo el punto. Es decir, has hablado del tema de autenticación multifactor, el tema de análisis de privilegios, ¿no? Es decir, la posibilidad de poder que alguien no pueda escalar privilegios dentro de una vez que está dentro, ¿de acuerdo? Y bueno, lógicamente todo el tema de análisis de comportamiento, detección de anomalías, o sea, ser un poco predictivo, porque al final, siendo un aeropuerto, es muy difícil. En un castillo sabes toda la gente que está dentro y la tienes más o menos controlada, y la gente que va a acceder también la puedes ver desde las almenas, pero en un aeropuerto es mucho más complicado, entonces necesitas ver qué comportamientos extraños o ciertos datos predictivos te puedan poner en alerta, ¿no? Hay la moda, ¿no?, de los Zero Trust Network Access, el despliegue de ese tipo de arquitecturas, y luego pues el SASE, que es otra moda también,
para el despliegue de arquitecturas ASI de tal, y bueno, pues en eso estamos todos los fabricantes, básicamente. Sí, mira que yo soy poco amigo de siglas normalmente, pero, Sí, bueno, pero yo no había dicho, pero bueno. sí, pero te lo digo, soy poco amigo de siglas, pero te lo digo porque las sigo utilizando, ¿no? Porque al final sí sirven también para que ubicarnos un poco y entender, lo del símil del aeropuerto, llevamos tiempo utilizándolo y utilizando el firewall como torre de control. Sí, ¿no? es un poco el elemento de telemetría, ¿no? Dentro de todo. Sí, es muy importante, como decía Víctor también, el tema de visibilidad, qué está haciendo, qué está pasando en la red, este comportamiento. De repente noto un comportamiento que no es normal, una transferencia de archivos grande o cualquier tipo de estas cosas, ¿no? La visibilidad es muy importante. Siguiendo con la sopa de letras, de siglas y tal, ¿no? Todos estos temas de XDR y tal, oye, pues si detecta el endpoint una elevación de privilegios, pues avisa al SOAR que aplica una regla inmediatamente, automatiza, porque esa es otra, que la cantidad de información que recopilamos es tan brutal que los analistas de SOC están desbordados, ¿no? Entonces ahí entra la inteligencia artificial que decía Víctor al principio, todos los temas de la primera sigla que quieras, DR, para automatización de reglas. Yo lo he dicho, no, lo he dicho yo. Y entonces, bueno, pues sí, la visibilidad es la visibilidad es la clave, ¿no? Yo creo que vamos camino a plataformas que lo que harán será acelerar la detección y la respuesta de forma semiautomática o automática en muchos casos gracias a la inteligencia artificial, y esas plataformas que recopilarán todos los eventos, intentarán disluciar el grano de la paja, bueno, pues lo que hará es eso, pues acelerarlo todo un poco, ¿no? Y luego hay un tema importante, bueno, pues que es seguiremos usando los SOCs, que es el punto de inteligencia importante, pero y además en el que se concentra el talento. No solo los grandes SOCs, ¿no? Sino también incluso para compañías más yo pequeñas. creo que hay una tendencia también a que gran parte de los integradores de sistemas se acaben convirtiendo en prestadores de servicios de seguridad, y esto está acelerándose. La construcción de SOCs virtuales, muchos de ellos, y nosotros también es una de las tendencias. Hay una cosa que se me olvidaba, sí, ya sabía lo que quería decir, y es que esas plataformas tienen que ser third parties, o sea, que de esas plataformas, porque el mundo es mucho más rico que una sola bandera, ¿no? Entonces tienen que ser capaces de gestionar eventos producidos por diferentes dispositivos, diferentes fabricantes. Y eso es una tendencia que vamos a ver, o sea, la interconectividad y la interoperabilidad de todos los fabricantes gracias a estas plataformas. Claro que estamos hablando de un aeropuerto, pero al final es que son varios aeropuertos conectados, ¿no? Entonces ya la cosa se complica mucho más, ¿no? Entonces el hecho de plataformas que te permitan poder recoger información de todos los aeropuertos en sí mismos y el tráfico que hay entre ellos, ¿no? para poder delimitar dónde están o dónde puede haber el problema, ¿no? El problema desde fuera o el problema desde dentro, ¿no? Que es uno de los temas también importantes, ¿no? No sé si queréis comentar. No, poco que añadir, pero había un tema que me ha venido a la cabeza cuando estaba hablando Sergio, de que donde sí estamos viendo una adopción de un paso a la nube es en mucha pyme cuyo departamento de IT en general es un partner, un integrador de confianza, y ese as a service lo está haciendo el partner con herramientas de distintos fabricantes. Oye, señor cliente, yo en vez de tener aquí un servidor en su casa y estaba de hierro, no, mire, yo le llevo al proveedor de cloud su servidor y estas herramientas que necesite usted de seguridad o tal, yo se lo convierto en un servicio. Ya veremos cómo se lo doy, si con un firewall virtual en el proveedor de cloud, con un firewall físico aquí en su... Pero a usted yo le cobro una mensualidad dentro de los servicios y ese modelo sí lo veo que está funcionando. Es una de las cosas que estamos apostando nosotros, en construir una caja de herramientas para dársela al partner y que él construya con esa caja de herramientas lo que él quiera y los servicios tan sofisticados como él desee. Es un poco la idea. Mencionabas, Víctor, antes el tema de una migración segura a la nube. ¿Qué recomendaciones dais a vuestros clientes, partners, recomendaciones básicas para poder hacer una migración? Sé que hay muchas variables.
de nube, ¿no? Pero ¿cuáles podrían ser un poco la tipología que manejáis para hacer esa migración? Bueno, lo primero es que tienen que olvidarse de que la seguridad aquí es distinto que la seguridad allí. Distinta, es lo que hemos venido comentando, eso es lo primero. Por lo tanto, lo que vale para in-house, posiblemente para la nube, pueda valer en parte, pero no para todo. Y luego, tiene que ser un poco adaptada, es decir, la migración no puede ser igual para todo el mundo. Por eso se necesitan realmente profesionales que sepan hacer esa migración al cloud. No puede ser igual para todo el mundo porque cada empresa tiene servicios diferentes y necesidades diferentes. Podría ser que las empresas dentro del mismo sector podrían tener necesidades parecidas, pero tiene que ser una migración ad hoc, una migración adaptada. Y pensando, la migración no es solamente la migración del dato, sino que la capa de seguridad tiene que ir incorporada a esa migración. A ver, es complejo, es muy complejo el hecho de que haya múltiples proveedores de servicios, múltiples clouds, plataformas, servicios diferentes y el cliente final, que es al final el que tiene la necesidad y el que tiene esos... Entonces, toda esa amalgama hay que pensarlo muy bien. Ya te digo, tiene que ser la cualificación, que es uno de los problemas que decía de por qué la gente no va a la nube, porque le cuesta encontrar a alguien que realmente haga las cosas bien, ¿no? Entonces, teme mucho que el dato que aquí le cree seguro, que nunca está seguro, allí pues no va a estar tanto, ¿no? Aunque muchas veces es al revés, ¿eh? Está más seguro el dato en la nube que el local. Claro, sí, porque hay más recursos o más capacidades el proveedor de cloud que tú. Claro. Sí. ¿Estáis de acuerdo? ¿Añadiríais alguna recomendación más en este entorno de migración? No, porque además, el entorno híbrido en el que estamos es otro entorno, como decía antes, o sea, no tiene nada que ver. Y el entorno pues ha cambiado rápidamente. O sea, sí, estoy de acuerdo con lo que comentaba Víctor. Sí. No sé si creo que lo ibas a comentar luego, ¿no? Sí. El tema de seguridad como facilitador a la nube, ¿no? Esas conversaciones que tenéis ya, o sea, decir, al final lo que nos transmiten muchas veces es que la disyuntiva palanca para la seguridad como palanca o como obstáculo para afrontar proyectos en la nube. Yo creo que es palanca porque cada vez soy más consciente, nadie se va a la nube alegremente sin tener en cuenta la seguridad, ¿no? Por poner un ejemplo de un sector que va muy despacio en la adopción de la nube, que es el sector industrial, ¿no? Llevamos hablando de gemelos digitales mucho tiempo. Un gemelo digital le da unas posibilidades a un cliente industrial muy potentes, primero de pruebas de nuevos procesos, de nuevas luego análisis de toda la información que recopilan de sus procesos, poder analizarlos en nube, ¿no? Están llevando datos, ¿no? Tienen que estar securizados y eso lo saben, que si van a nube tiene que haber unas medidas de seguridad exactamente iguales que las que hay dentro. Pero vamos, este es un sector complicado porque les cuesta entender que tienen que tener medidas de seguridad en físico, con lo cual ya en la nube... No, es así, sí. ¿Y lo veis? ¿Estáis de acuerdo que ya es palanca el tema de la seguridad o que todavía hay mucha reticencia? También luego, claro, hay experiencias infructuosas, ¿no? De gente que se anima por un modelo de nube y luego tiene que retroceder o no está contento con un proveedor y retroceden o bueno, tienen dudas, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo ahí? Bueno, yo lo que sí he visto a nivel de, por ejemplo, el uso intensivo de aplicaciones por parte de las pymes, es algo que se ha adoptado de forma natural, ¿no? El uso de CRMs, por ejemplo, todo el mundo utiliza CRMs y la nube. Office 365. Office 365, ¿no? Todo el mundo ha adoptado eso de forma muy rápida, sin ningún tipo de miedo. El utilizar OneDrive, por ejemplo, para arrojar de forma natural, o Dropbox, o estas estructuras. Los RPs cuesta más porque es una inversión fuerte. Incluso hasta sin pensar cuál es la seguridad, porque piensan que el hecho de que el entorno ya es seguro, ¿no? Aunque Microsoft ya lo hará, ¿sabes? Es un poco lo que apuntabas tú antes, ¿no? O sea, al final supones que Microsoft tendrá unas medidas de seguridad mayores que las que pueda tener, o sea, dependiendo del tamaño de la empresa y de la criticidad de su información y demás, ¿no? Que las que pueda tener yo. Y de la suscripción que pagues. También. Punto importante, sí. Pero bueno, sí es verdad que se asume que evidentemente el proveedor en la nube pues ya toma parte de eso y lo das como por defecto.
Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, tema de cifrado. Google cifra los datos que tú almacenes ahí, o Microsoft. ¿Dónde tenemos? Por ejemplo, con Google hemos tenido clientes con propiedad intelectual importante, europeos, y vale, sí, cifra los datos, pero la gestión de las claves la está haciendo Google, que es una empresa estadounidense, que es sujeta a Cloud Act y tal. Quiero usar Google, pero quiero tener yo el control de esa gestión de contraseñas, ¿no? Entonces, ahí, y Google sabe que eso es una carencia, por ejemplo, y tiene las APIs, las ha abierto, y hay una serie de fabricantes que estamos haciendo o hemos adaptado nuestros productos para esa gestión de claves, ¿no? Entonces, pero esto es muy nicho. O sea, para la mayoría de clientes, esa seguridad que da un cifrado de Google o un cifrado de Microsoft es más que suficiente. ¿Pero es fácil luego incorporar una seguridad extra a estos Google, Microsoft? O sea, ¿es sencillo o no siempre dentro de los clientes? Bueno, yo creo que ahí estoy con Víctor, ¿no? Esto es un poco dependiendo de cada cliente, qué uso hagan de esas aplicaciones. Siempre hay, es decir, tanto Google como Microsoft siempre dejan puertas abiertas a que se desarrolle capacidades de seguridad mayores que las que ellos dan, ¿no? Sí que es cierto que si nos vamos ya a suscripciones de cierta entidad, pues ellos ya incorporan esa propia seguridad, pero para suscripciones más, pues bueno, dejan abiertas determinadas puertas, pues no sé, para hacer esos backups, para asegurar un poquitín el entorno más allá de lo que ellos aportan, ¿no? Estamos a punto también de vivir en tema de encriptación una revolución, que es la incorporación de la cuántica a la encriptación. Porque hoy en día la encriptación y las claves y todo este entorno pues son relativamente seguras hasta que la computación cuántica lo rompa todo, que es algo que está ahí en el horizonte, que se ve venir, pero bueno, todavía está lejos. Y eso implicará pues incorporar la cuántica a la encriptación también, obviamente. Eso da para otra mesa, ¿eh? Yo era por fastidiar. No, pero vamos, es para que tome nota, Pablo, para otra mesa. Hay una guerra divertida para irla mirándola así con prismáticos entre los chinos, Estados Unidos, Europa, a ver quién corre más con la computación cuántica y tal. Es un tema divertido. Yo creo que volviendo un poquito a la pregunta, yo creo que sí que la seguridad sí que es una palanca. Es decir, al final, en base a lo que hemos dicho, esas grandes plataformas como puede ser Google, Microsoft, donde la seguridad el hecho de que una empresa esté ahí en la nube completamente, al final yo creo que aporta prestigio, es decir, es lo que he dicho antes, es decir, quizás el concepto de que algo está más seguro en local que en la nube es algo que está cambiando. Yo creo que se piensa que está, por las capacidades de los proveedores, es muy posible que esté más seguro el dato y la información en la nube que en local. Y por lo tanto, el hecho de que una empresa esté en la nube, yo creo que aporta más que resta, ¿no? Es verdad, lo he dicho al principio, el peso de la seguridad con el traslado de la situación on-premise a la nube, pues parece ser, bueno, a priori mejora claramente, como bien decías, pero el peso se traslada al dispositivo y al usuario, como decía al principio. Y ahí es donde vamos a ver pues las inversiones y los cambios y todo lo que tiene que ver, porque claro, si la nube está seguro, pero el usuario no. Pues, hay un poco de la formación y la concienciación del usuario, que ese es otro de los puntos muy importantes, ¿no? Sí. Bueno, y el robo de credenciales y el billot, toda esta fiesta, ¿no? Claro. Otras siglas, ¿no? Billot. Sí, pero es que esas son tecnologías que son inevitables. Al final, todo el tema, si al final está en nube, pues tiene que haber la computación en la nube, pues tienes que tener tus dispositivos que están conectados a la nube y detrás hay personas. Y por lo tanto, una persona al final, pues puede estar porque no es consciente de los riesgos, porque, pues hay que invertir realmente y concienciar un poco a los usuarios de que el hecho de que esté allí no significa que todo es seguro, ¿vale? Sí, pues está claro. Y lo que hemos comentado también un poco, ¿no? Es decir, hay datos, estudios, el 90% de las organizaciones españolas se sienten bastante vulnerables con respecto a
amenazas, brechas de seguridad que se generan desde los empleados propios de las organizaciones, ¿no? Desde los insiders. Ahí, ¿qué estrategias, qué tecnologías recomendáis para poder, o concienciación o cultura de formación para poder combatir con este problema que es, muchas veces el enemigo lo tienes dentro, ¿no? Sea voluntaria o involuntariamente, ¿no? Yo creo que lo hemos ido comentando ya un poco, ¿no? El tema de visibilidad, de la gestión de privilegios, de accesos, de Zero Trust, ¿no? Cero Trust, sí. Sí, porque yo, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo con Víctor en que la concienciación es clave, pero luego también pienso que hay que diseñar arquitecturas y procesos como si los usuarios no estuviesen concienciados en absoluto. Porque también lo estabas comentando tú antes, Sergio, ¿no? O sea, estamos poniendo el peso en la espalda del usuario. El usuario no es un experto, ¿no? El usuario no tiene por qué saber de seguridad. O sea, tenemos que intentar proporcionarle herramientas para que él trabaje de manera normal sin tener que ser Y sabiendo que tarde o temprano vamos a tener un incidente de seguridad y que vamos a tener que gestionarlo de la mejor forma posible, con lo cual, pues efectivamente, el entrenamiento es una cosa importante, la educación y la formación de los empleados, pero luego también tener planes de qué pasa si. Sí. ¿no? Hombre, yo Pues siempre he pensado que hay insiders, los voluntarios y los involuntarios, ¿no? Es decir, al final el voluntario es aquel que aprovecha una posición dentro de la empresa o determinados privilegios que pueda tener, pues para poder explotar eso y ganar un beneficio, pero realmente es el punto de la cadena de seguridad más débil, realmente es el usuario. Y ese es el insider involuntario, es el que no es consciente de lo que hace y alguien se aprovecha de esa inconsciencia, pues para poder tener acceso a determinada información con fines lucrativos, porque ahora en el mundo en el que vivimos siempre también, sí, bueno, sabotaje, puede haber, pero yo creo que los fines lucrativos es lo que manda hoy en día, desde mi punto de vista. Sí, muy bien, pues caballeros, me gustaría que acabásemos ya un poco contándonos cómo, bueno, qué lanzamientos, qué novedades de cara a lo que es la seguridad en entornos nube vais a tener para este año. ¿Qué nos podéis contar? Si quieres, Víctor. Bueno, yo, yendo un poquitín por la línea del tema de la inteligencia artificial, van a ser servicios basados en inteligencia artificial, sobre todo de gestión de multientornos, entornos híbridos, multidistribuidos, herramientas que te permitan gestionar esto, no desde un punto de vista de automatizado, es decir, que te haya cierta automatización, y también con la vista de ahorrar, ser más eficientes y ahorrar costes, ¿vale? Y luego también herramientas de migración, también basadas en inteligencia artificial. Es un poquitín por donde vamos a ir en cuanto a la parte de cloud. 24. Muy bien. Bueno, en nuestro caso, la compañía está en transformación. Hemos adquirido una serie de compañías. La primera es para proporcionar, todo va en la línea de darle, como decía antes, una caja de herramientas al integrador, al partner, que nosotros somos una empresa de canal, 100%, y siempre nuestros ojos, nuestras manos son los partners. Entonces la idea es darles una caja de herramientas para que construyan servicios. La primera es, lo siento por las siglas, servicios MDR. Hemos incorporado una compañía americana experta en esto, entonces bueno, pues lo iremos viendo en los próximos. Iremos incorporando servicios MDR, especialmente en los dispositivos, en los entornos, en los endpoints, y la protección de los endpoints y el ruido que genera todo eso, ¿no? para poder gestionarlo por encima. La segunda capa es la plataforma, que será capaz de gestionar todos estos eventos, de toda esta defensa por capas con múltiples dispositivos y con inteligencia artificial, como vimos hace años que ya le hemos incorporado, o Machine Learning, como nos gusta decir a nosotros. Entonces, eso, pues, con la capa de third parties, se pueden integrar eventos y logs de otros fabricantes, pues poder ser capaz de dar este elemento de caja de herramientas al partner. Y por último, la última compañía que hemos incorporado hace poco, hace unas semanas, es Banyan Security. Es una compañía que está cogiendo mucha velocidad, es en entornos SASE y en entornos de ZTNA, con todo lo que ello incorpora, pues entornos CASB, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo vamos a ver también dentro de poco dentro del portfolio de Honeywell. Más todo lo que sigáis comprando. Que no por supuesto, somos nosotros una compañía de toda la vida de firewalls y que, como decía antes, sorprendentemente es una línea que sigue creciendo y fuertemente además. Muy bien. Borja, para terminar.
Bueno, en nuestro caso somos una empresa con una fuerte presencia en entornos críticos, que son entornos que son muy reacios a utilizar nube. De hecho, está prohibido en muchos casos. Sí. Pero sí vemos clara esa tendencia, y todas las soluciones que tenemos más de endpoint, las soluciones EDR, las soluciones de cifrado, etcétera, que en principio las ofrecíamos como soluciones on-premise, con consola on-premise tal, esto ya se ha convertido en soluciones SaaS, todas ellas. Siguen existiendo esas soluciones on-premise para estos clientes críticos que no pueden ir a la nube, pero ya todo funciona en modo SaaS. No me gustan las siglas, pero no he parado de utilizarlas y voy a seguir. O sea, nosotros también vamos a hacer mucho foco en soluciones XDR, para aprovechar todo ese conocimiento que tenemos de la que nos aportan las distintas soluciones, los distintos elementos, y poder aplicar bueno, pues una semi-automatización, una automatización de las reglas de seguridad. Y en cuanto a cloud, pues poco más. Esto sería lo que estamos... Nuestras principales novedades. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por vuestro tiempo. Pues muchas gracias a ti. Muchas gracias por la oportunidad. Y por supuesto, gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en la próxima Mesa Redonda IT.